Saludos, saludos. Les envío mi saludo. Soy Serafín Contreras Galeano y hoy es la oportunidad de platicar un poco acerca de el tema el perdón y la espiritualidad. Es algo realmente importante entender cómo la espiritualidad está íntimamente involucrada en todo este proceso interesante del perdón, que no es fácil. El perdón está justamente conectado con la bondad y el amor. Es la forma de bondad primordial para el perdón, porque a medida que perdonamos sentimos un profundo estado espiritual. Tendríamos que preguntarnos, ¿de dónde viene la palabra perdonar? Pues viene del prefijo per, que significa acción completa y total, y donare, que es de donar o regalar. Así que el perdón no es para dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Realmente, en origen, el verbo perdonar significa regalar definitivamente a un acreedor al deudor aquello que lo debía. O sea, cancelo la deuda de muy buena voluntad, porque hay momentos en la vida en que uno sabe que la persona o la otra persona no va a pagar la deuda, ya sea porque no quiere, porque no puede o porque ha perdido la sensibilidad, y en vez de uno estar transitando en un sendero de frustración, resentimiento, uno dice, pues lo mejor es aquí cancelar la deuda para yo sentirme libre, completamente libre. Ahora, el aspecto del perdonar dentro del enfoque de la espiritualidad tiene tres dimensiones que son muy, muy importantes. Está la dimensión que yo diría vertical, que es la dirección entre el ser humano y la espiritualidad o la divinidad, o llámelo usted Señor o Dios o Creador. Ese es el aspecto vertical, porque lo que es el perdón en materia de espiritualidad se originó realmente del cielo hacia la tierra, de la parte espiritual hacia lo material, lo físico, y por supuesto que estamos hablando de la divinidad que ha perdonado al ser humano. Ese es el punto vertical, pero no se queda ahí. Se comienza o se debe comenzar en el aspecto vertical, pero hay algo que es intrapersonal, donde el segundo nivel es cuando yo decido perdonarme a mí mismo, porque hay personas que experimentan el perdón de la divinidad o lo que es el perdón de la espiritualidad, pero ellos mismos se maltratan, se flagelan, se culpan, todavía arrastran por años y años y años el dolor de lo que hicieron o el dolor de lo que les hicieron. Así que esa es la segunda nivel, es que todo comienza primero en la espiritualidad, el perdón de la espiritualidad, y luego yo mismo tengo que perdonarme. Y luego el tercer nivel es horizontal, es el perdón hacia el otro, hacia los laterales, hacia las personas que me acompañan, ya sea que yo ofendí o que ellos me ofendieron. Entonces tengo que perdonar horizontalmente. Cuando esos tres niveles se dan, el vertical, el intra y el horizontal, estamos entendiendo entonces y disfrutando de lo que es la genuina y total liberación de aquello que antes nos mantenía atados, o sea, el poder realmente del perdón, pero se originó en la parte espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alguna persona puede perdonarse a sí mismo o perdonar al otro, pero no disfrutar del perdón vertical de la divinidad, la espiritualidad. Y eso no cierra el ciclo. Y también alguien puede experimentar o creer que la espiritualidad está bien por el perdón, pero ellos mismos no se han perdonado o no lo han hecho horizontalmente o no lo han disfrutado horizontalmente,
De manera que entonces allí no se cierra el ciclo. La parte importante para entender todo este proceso del perdón dentro de la espiritualidad está en comprender que todo se desprende del dolor, el dolor que alguien me ha hecho o el dolor que yo he causado. Así es que la raíz de todo es el dolor. El dolor no es malo, el dolor forma parte de la vida. Sentimos dolor porque estamos vivos, sentimos dolor porque estamos creciendo y sentimos dolor por los dolores, por las expresiones o actitudes que han sido erradas y produjeron dolores, o sea, el fraccionamiento de relaciones. Cuando eso pasa, inmediatamente uno tiene que saber cómo manejar ese dolor, porque el dolor es un mensajero divino. El dolor nos dice, para, resuelve, arregla esto, ajustalo, sincronízalo. Pero la mayoría de personas, nosotros como seres humanos, tendemos al experimentar dolor, agregarle al dolor el o placer o resentimiento y frustración. Entonces, algunos optan por el placer, entonces tratan de olvidar con muchas conductas autodestructivas, pero que les dan placer, pero luego después el efecto pasa y vuelve otra vez el dolor. O en el peor también de los casos es cuando respondo al dolor que me han causado, que yo causé con resentimientos, frustraciones y creer que no vale la pena mantener relaciones y comienzan entonces a entrar en un ciclo destructivo porque eso produce una atadura. Esa atadura que puede ser espiritual o puede ser mental o puede ser emocional lleva a la persona a una desconexión. ¿Y cuál es esa desconexión? Es una desconexión triple, por eso comencé hablando de las 3 niveles del perdón. La desconexión también es triple. De lo primero que me desconecto frente a el dolor experimentado por lo que hice o lo que me hicieron y luego le agregué o placer o resentimiento y frustración, me desconecto de la espiritualidad. Entonces, no quiero nada con lo que es espiritual. Esa es la primera desconexión. La segunda desconexión es conmigo mismo. Entonces ya no justifico lo que estoy sintiendo, lo trato de decir que no es, que no estoy tan malo, qué sé yo, o culpo a los demás. Eso indica que me he desconectado de mí mismo. Y en tercer lugar, me desconecto de los seres que están cerca, ya sea amigos, familiares, aquellos que... Y termino entonces en aislamiento. Entonces ya no quiero compartir con nadie. Me aíslo, digo, en nadie se puede confiar, no vale la pena, no quiero confiar ni siquiera en Dios, ni en las cosas espirituales, ni nada. Y el que asiste a una iglesia decide no volver o qué sé yo. Entonces ahí está indicando que he entrado en un proceso de aislamiento que luego me lleva a experimentar una soledad del alma y esa soledad del alma me lleva a entrar vivir en fantasías y eso cada día voy entrando en un ciclo cada vez más destructivo. El Señor Jesús habló en una parábola, él contó muchas parábolas acerca de un padre de familia que perdió su hijo porque el hijo le dijo que quería que le diera la herencia y él le dio la herencia, el muchacho se fue, eso está en Lucas 15, y malbarató toda la herencia que el padre le había dado, y después de que malbarató todo, se quedó sin dinero y terminó cuidando cerdos y lo ponían a alimentar los cerdos, pero el pasaje en Lucas 15 dice que ni siquiera lo dejaban comer del alimento de los cerdos. Y allí fue donde entonces dice el pasaje, él volviendo en sí, dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Pero no voy a volver como el hijo, porque no merezco que me reciba como el hijo. O sea, estaba con un asunto intrapersonal, no me perdono.
pero voy a pedirle que me reciba como uno de sus obreros, jornalero. Y regresó. Y cuando regresó, el padre lo estaba esperando. El pasaje dice que el padre corrió a encontrarlo en el camino, lo abrazó, lo besó y se vino con él caminando a casa. Apenas llegó, dio orden: maten el becerro más gordo y vístanlo, y le puso un anillo en su mano, y de esa manera se hizo una fiesta tremenda. O sea, él quería regresar como un obrero, pero el padre, que es una figura de la divinidad, le extendió su perdón. No le reclamó, no le dijo, te das cuenta, mira cómo me has maltratado. No, porque el padre sabía que ya la vida se había encargado de enseñarle la lección. En eso llegó el hijo mayor, y cuando el hijo mayor llegó, preguntó: ¿por qué esa fiesta? ¿Por qué ese ruido? Porque había baile, había música. Y dijeron: no, es que tu hermano menor ha llegado. Y dice que el pasaje dice que él no quiso entrar. Y cuando no quiso entrar, el padre tuvo que salir y decir: hijo, ¿por qué no vienes? Dijo: no, tu hijo malbarató todo, y yo que estoy aquí trabajando, ni siquiera un cabrito me lo has dado. Y el padre le dijo: hijo, tú estás aquí, todo lo mío es tuyo. Mi hijo perdido era y ha sido encontrado. Este hijo mío ha resucitado. Ven, gózate con nosotros. Aquí encontramos la triple dimensión del perdón dentro de la espiritualidad. El padre salió a buscar al hijo. El hijo vino a casa del padre diciendo: no voy a esperar que me reciban como el hijo, sino como uno jornalero. Y el hermano no quiso entrar. Aquí encontramos la fractura precisamente de lo que estamos hablando. El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Alexander Pope dijo: errar es humano, pero perdonar es divino. Y eso es importante. No soy perfecto, cometo errores, lastimo a la gente, pero cuando en serio lo digo, lo siento, en serio algo comienza a suceder. De manera que te invito para que en este día juntos reflexionemos. Asegurémonos de que el perdón dentro de la espiritualidad está involucrando la parte vertical, la parte intrapersonal y la parte relacional, interrelacional, y entonces veremos que realmente funciona. Porque la vida es corta y la vida hay que disfrutarla, y se disfruta viviendo y disfrutando del perdón y compartiendo el perdón a otros, porque eso trae como consecuencia profunda paz y profunda conexión. Muchísimas gracias, y que el perdón siempre te rodee.